Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz lunes, muy feliz semana, muy feliz vida, muy feliz momento muy especial, no cabe duda de que estamos en momentos muy especiales porque este es el último lunes de este año, estamos en ese punto, pues de cerrar puertas, de abrir otras y espero que sean muchas y que las atravieses con mucha salud, lo más importante de todo. Y aparte hoy tenemos esa luna nueva, no sé si tuviste ocasión de ver el vídeo que pusimos ayer, si no te invito a que lo veas y espero que esa energía te sirva, te aporte, te fortalezca en este momento y te dé alguna información que sea útil para ti. Gracias por estar aquí hoy y siempre, hoy y durante todo este año, bueno, estos años, porque en febrero de este año, Dios mediante, haremos 4 años aquí y la verdad que se ha pasado rápido. Hemos vivido muchas, muchas cosas, todas las personas, en nuestra vida personal, obviamente, y también aquí como comunidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a ver cuál es esa energía que tenemos para este momento. No sé si estará vinculada directamente con el momento en sí o simplemente es un día también, por otra parte, un día más, no deja de ser un lunes, como tantos otros, muy especial, pero no deja de ser un lunes, un día más. Así que a lo mejor pues nos hablan de algo muy mundano, muy concreto, muy particular del día y ya está. No lo sabemos hasta que no lo veamos. Así que vamos a ello. Como siempre, si deseas formularles alguna petición, alguna pregunta, hacerles alguna pregunta, formularles alguna cuestión de tu interés, procede. Y, por favor, ¿cuál es esa energía, respuesta, sugerencia, mensaje, consejo? Con gata incluida. No nos falte, que no nos falte. Por favor, gracias, gracias, gracias. Vale, y esa respuesta, mensaje, sugerencia es... 6 de oros, qué bonito. Mira, dejar ir, dejar marchar, dejar salir y dejar entrar también. El 6 siempre tiene una connotación de puente. Yo para mí siempre digo que el 6 para mí es un número bisagra, algo que pasa de un lado a otro o que acerca posturas. Entonces, si has preguntado por algo, vamos a empezar por ahí. Si has preguntado por algo, yo siento que la respuesta es déjalo ir o déjalo ir en este momento, pero es una respuesta un tanto ambigua porque también puede ser no lo dejes ir. Es decir, tú tienes que hacer algo respecto a eso, tú en conciencia. Si yo te formulo esta cuestión, ¿tú qué te responderías? ¿Tengo que hacer algo para que eso se dé? ¿O yo tengo algo pendiente para con esa persona, situación? ¿Hay algo, en definitiva, hay algo que esté en mi mano que yo deba de hacer para que eso se dé? Entonces lo hago. Si no hay nada que esté en mi mano, ya lo hice todo, entonces dejo hacer simplemente. Es una carta que está un poco entre esa pasividad, es un poco esa energía masculina y femenina combinada, ¿no? Esa energía pasiva, esa energía activa, esa energía positiva, esa energía negativa. Y también el 6 de oro nos habla de darnos y dejarnos dar, es decir, el ayudarnos y el dejarnos ayudar. Entonces, si tú has preguntado por algo, mira a ver de qué manera encaja ese concepto de la ayuda, ese concepto del dar y el recibir dentro de esa cuestión que tú has hecho. Te presento, creo que es Pili. Creo que es Pili. Es que son exactamente iguales, por eso se llaman Pili Mili, ¿sabes? Son exactamente iguales, son dos gotas de agua. Entonces, voy a abrirlo. Ya venimos. Perdón por la interrupción, pero claro, lo prioritario es lo prioritario y es que ella coma. Entonces, ¿de qué manera encaja ese concepto de la ayuda? Seas tú quien lo recibe, seas tú quien lo das. Esto es muy importante en el 6 de oro. Así que si has formulado alguna cuestión, plantéate estos términos, estas cuestiones que te estoy dando aquí, que nos están dando. ¿Tengo que hacer algo o tengo que dejarme hacer? ¿O simplemente tengo que dejar hacer? ¿Tengo que dejar que eso fluya, que eso vaya para donde tenga que ir? Esto es muy importante. El 6 de oros también tiene mucho que ver con ese tema en el que aquí yo sé que a veces podemos llegar a ser un poco pesados, pero es que es fundamental en la vida, que es el soltar, el fluir, el confiar y el entregar. El 6 de oros tiene que ver mucho con eso. Si no has preguntado nada, pues nos podemos aplicar exactamente lo mismo. Nos están diciendo que en este momento, quizás hoy, por alguna razón en particular, relacionada, perdón, con alguna cuestión en particular, o también puede ser relacionado con el momento que estamos viviendo, lo que decimos de cerramos puertas y abrimos otras. Y el 6 de oros, yo te decía hace un momento, para mí es una bisagra, es un puente, es algo que une.
Eso se ve mucho, quizás más con el 6 de espadas, pero el 6 de oros también. El número 6, por definición, tiene esa connotación. Entonces nos están invitando a dejar ir. Hay algo que nos están invitando a dejar ir para que algo pueda venir, fíjate. Y en esta energía además de luna nueva, de soltar y de entregar y de todo esto. Por tanto, quizás tenga que ver con alguna cuestión en particular, como te digo, o quizás simplemente, que no es poco, en este momento de la vida, y quizás también por el momento particular que estamos viviendo, nos están diciendo, estás soltando, estás confiando, estás soltando el control una vez que tomas tu responsabilidad. Esto es muy importante. El 6 de oro no te dice, bueno, tú no tengas planes, tú no hagas nada, tú simplemente que te arrastre la marea y te lleve a donde quiera. Tampoco es eso, ni mucho menos. Hay que planificar tranquilamente, sin comernos la cabeza, pero hay que planificar, hay que proyectar, hay que responsabilizarse de lo que es son las cosas de cada persona. Vale, una vez que has hecho eso, suelta, ¿vale? ¿Lo estás haciendo? Yo me formularía esa pregunta, yo te invito a que reflexiones con eso. ¿Estás haciendo eso? ¿Crees que hay alguna cuestión en tu vida que en este momento requiera de hacer ese ejercicio de soltar? Que igual no, igual te están diciendo, oye, enhorabuena por hacerlo, también puede ser. Es decir, aquí sopesa y mira a ver cómo encaja este mensaje en ti. Pero indudablemente el mensaje nos habla de la importancia de ayudar y ser ayudados, la conciencia de que es tan lícito y tan bonito y tan noble y tan necesario en un momento dado estar en un lugar que en otro, ser el que ayuda, ser el que es ayudado, y el soltar. Lo que no está en mi mano, lo entrego. ¿Sí? Y probablemente, mira que es bonita. Es que a mí este mazo me gusta mucho. Yo sé que no es tan, obviamente no es tan explícito, tan gráfico como otros, pero a mí me traslada a unos mundos increíbles. El mensaje obviamente es ese, soltar y confiar, ¿sí? Y probablemente haya alguna cuestión, no lo sé, en la que, porque somos humanos y funcionamos así, en la que estemos haciendo lo contrario, estemos enganchados ahí. Estoy apegado a un resultado, tengo una expectativa. Y un sueño es muy bonito y una expectativa, bueno, también puede ser bonita. Hay expectativas sanas, entiendo yo, claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo la expectativa de que este próximo año todos tengamos mucha salud, por supuesto. Pero luego ya lo suelto, porque ya sé que no está en mi mano. Hombre, si estuviera en mi mano ya te digo yo que aquí no enfermaba nadie, pero como no lo está, pues lo que hago es soltarlo, ¿vale? Entonces, fíjate qué diferencia entre soñar, desear, planificar, proyectar, pero desde esa conciencia de ella después lo suelto, porque si no me estoy apegando a un resultado y eso es lo que no nos pide, eso es lo contrario de lo que nos pide este 6 de oro. No te apegues a ningún resultado, no te apegues a ningún objetivo, simplemente ten ese objetivo y fluye con él, ¿vale? Importante esto hoy y siempre, pero quizás hoy, por alguna razón en particular, nos están haciendo ver algo, nos quieren hacer ver algo en nuestra vida que requiere de ese desapego. Para otras muchas personas puede ser un aplauso desde arriba, decir, oye, enhorabuena, qué bien que has soltado eso, qué bien que estás trabajando ese desapego en relación a esa persona, vínculo, lo que sea. Y para otras personas es un recordatorio, yo creo, de un día a la vez, soltar. Lo que pasó ayer ya hoy no tiene sentido. ¿Sí? Soltemos y confiemos y un día a la vez. Bueno, muchísimas gracias, feliz vida, feliz lunes, feliz semana. Nos vemos mañana martes. No sé si haremos algo así un poco especial por aquello de la Nochevieja y demás. No lo sé todavía. Fíjate cómo suelto yo confío, porque yo a un día vista yo no tengo ni idea de si vamos a hacer algo. Pero yo, como estoy aquí y soy un mandado, pues ya me dirán si hay que hacer algo. Gracias, feliz vida y hasta mañana.